en la misma Universidad Nacional Mayor de San Marcos, segunda especialidad en terapia cognitivo-conductual por la UNFV, experiencia profesional alrededor de 20 años en el ámbito de la psicología clínica y forense, desempeñando funciones como psicólogo, coordinador, asesor técnico, consultor en entidades gubernamentales como Poder Judicial del Perú, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos MINYUS, Ministerio de Salud MINSA, de Vida. Formaciones en psicoterapia cognitivo-conductual en IPTEC, Promotec e IPSICOC, experto en terapias contextuales por la Universidad de Almería de España, especialista en terapias contextuales por la Universidad de Almería de España, la maestría en gestión de riesgo y seguridad ciudadana en la UNMSM, diplomado en psicología forense, docente de la Facultad de Psicología, docente en Facultad de Psicología en la PUC, docente en la Universidad de Lima, docente en la Universidad César Vallejo, docente en la segunda especialidad de terapia cognitivo-conductual de la UNFV, docente en la maestría de psicología criminología en la UNMSM, docente en institutos de psicoterapia y formación académica profesional. También tiene Premio Nacional a la especialidad en adicciones del Colegio de Psicólogos del Perú el 2024, como también en la especialidad de niños y adolescentes del Colegio de Psicólogos del Perú 2023. Es exdirector del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima y miembro del Grupo de Psicología de las Adicciones y Comportamientos de Riesgo ACR de la PUC. También es miembro del Grupo de Investigación del Desarrollo Humano y Bienestar Psicológico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Les pido que puedan recibir al ponente con unos fuertes aplausos virtuales y le doy el pase. Gracias por la presentación, muy amplia, la verdad que me siento, en fin. Bueno, voy a empezar con el tema. A todos, gracias por la invitación simplemente aquí a Operante. Y bueno, en esta oportunidad haremos una pequeña sesión, un resumen, un conversatorio de aspectos importantes de lo que es la intervención clínica, ¿no? Tomando en cuenta población, en este caso usuarios que vienen a consulta por una conducta adictiva y o adicción. Entonces, como tema, se me ha pedido trabajar hoy día en 45 minutos, viendo acá el tiempo, lo que es las psicoterapias basadas en evidencia en adicciones. Cuando hablamos de adicciones, implica el amplio campo, tanto el tema de las sustancias psicoactivas como las adicciones comportamentales llamadas hoy en día convencionales. Es un tema que está muy en auge al respecto. Bueno, entonces empiezo con el tema, por favor. A ver. Aquí algo básico del concepto, ¿no? Aquí sobran colegas de trabajo que manejan mucho el tema de drogas, adicciones, todo depende un poco todavía no, estudiantes, pero acá hay un poco algo básico del ABC. Primeramente, la etiología. Miren ustedes cómo nace el término adicción. Dice, ¿no? Del latín addictio, ¿no? Que implicaba, miren ustedes, en el hecho romano, la adjudicación de una persona a otra. Entonces, una similitud con el término esclavo dependiente de algo. Y algo similar pasa, ¿no? Se habla que el adicto o la persona con la conducta adictiva tiene un comportamiento de dependencia o esclavitud hacia una conducta, sustancia o comportamiento al respecto. Entonces, ya hace tiempo encontramos manuales nosológicos que plantean clasificación y definición de conceptos. En ese contexto, OMS, APA, definen lo que es una adicción. Hoy en día vemos aquí un aporte importante que dice ese trastorno, porque hay una base biopsicosocial, modelo de Engels, que nos dice lo siguiente, ¿no? Esa búsqueda y ese uso compulsivo de una sustancia y o conducta. Y esto ha tomado en cuenta cambios. Por ejemplo, en las últimas décadas se ha planteado la migración clásica de adicciones a drogas a adicciones mucho más amplias. Ya en el DSM-5 se proponía en su momento adicciones llamadas TUS, a sustancias y no a sustancias. Y luego también ya el CI-11 lo plantea. Entonces, ¿esto se aplica a qué? A que hay una base biológica, psicológica y social para plantear que es un trastorno. Esto obviamente lo forma más que nada clínico, médico, que vamos a revisar más adelante y de repente hay algunas importantes observaciones.
Y antes de hablar de terapia, es importante hacer un recuento del tema, ¿no? Uno siempre está entusiasmado, cuando viene un paciente y queremos plantear tecnología, terapia, intervención terapéutica, pero obviamente uno recuerda quizás la parte básica de pregrado que te dice evaluación, diagnóstico e intervención. Entonces, es importante siempre, antes de hacer una intervención con el usuario, plantear algún tipo de evaluación especializada en el ámbito de las adicciones. Y esto que nos permite llegar a un diagnóstico del modelo clínico a un nivel de riesgo, a una tipología en ámbitos más de control sanitario. Es decir, encontramos usuarios con diferentes perfiles. Implica esto un diagnóstico, llámese clínico, llámese conductual o transdiagnóstico, como hoy en día se habla bastante. Entonces, aquí el experto en el tema busca experiencia clínica e intervención apropiada para hacer terapia de manera posterior. Miren, en ese sentido hay muchos manuales. Este manual es un manual muy trabajado en las universidades últimamente, que es un manual de SECAES año 2022, que hace una recapitulación de los últimos manuales en idioma español, perdón, sobre adicciones. Muy recomendado. Entonces, implica esto la responsabilidad de hacer un entrenamiento o una capacitación en el ámbito de la evaluación para luego tratar al paciente que viene por una conducta adictiva. Y en esa evaluación hay aspectos básicos. Esto posiblemente uno lo gana a partir de la literatura, la teoría, pero mucho más a partir de la experiencia práctica, ¿no? Y aquí he atendido pacientes, quizás se da cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? El manejo clínico, ¿no? Esa experticia de atender a un usuario implica reto, capacitación y manejo de la psicopatología de manera importante. Por favor, hay un audio abierto, se lo pueden cerrar, por favor, aquí a los responsables del caso. Gracias, por favor. Entonces, vemos aquí algunas variables a tomar en cuenta. Tipo de droga, tipología. Por ejemplo, hay una tendencia a empezar en el policonsumo o de repente el inicio de nuevas drogas, ¿cierto? NSP, nuevas sustancias psicoactivas. Ejemplo, el TUSI, por ejemplo. Dice ahí las circunstancias que tiene lugar el consumo. La abstinencia, este dato es clave, ¿no? Ver si el paciente por sí mismo ha tenido intentos, esfuerzos de hacer días de abstinencia o de sobriedad. Eso que me dice cómo se encuentra el autocontrol del paciente, porque en las adicciones hay elementos claves que hay que revisar como el autocontrol. Luego la tipología, ¿no? Típicos elementos de los parámetros de la conducta, cantidad, frecuencia, duración, intensidad de la conducta. Y siempre tenemos un reto importante en las adicciones, que es el tema de la variable motivación. Porque a diferencia de otros cuadros clínicos, llámese depresión, ansiedad, etcétera, en adicciones pasa algo interesante, ¿no? El paciente tiene dificultades para reconocer el problema, asumir y dar un cambio. Entonces, la motivación es posiblemente un reto importante. Por eso muchas intervenciones te dicen que hay que trabajar de forma transversal con el paciente durante el proceso, antes, durante y después, y mucha metodología motivacional en el caso. Porque la resistencia, la negación, la dificultad de aceptación son lo muy frecuentes, lamentablemente. Bueno, más temas a revisar, familia, pareja, en fin, temas extras que uno puede aquí revisar. Pero bueno, esto vamos a pasarlo de manera muy rápido. Entonces viene el trabajo nuestro. La importancia de plantear un trabajo en psicoterapia. Entonces, es básico recordar conceptos preliminares. Psicoterapia. Primeramente, intervención profesional. Bajo esa definición, decimos, vamos a hacer un abordaje al paciente a partir de una relación terapéutica para trabajar pensamientos, emociones y conductas. Pero en esa terapia van a aparecer algunas variables que pueden ser moderadoras, mediadoras, que van a influenciar en la eficacia del trabajo. Aquí, tres elementos claves. El usuario, llámese el consultante, este paciente con su perfil determinado. ¿Cuál es esa característica? Ejemplo,
¿Viene a la consulta o lo trae? ¿Cuál es el perfil del paciente? ¿Hay psicopatología? ¿Hay motivación? Son aspectos básicos del usuario. Luego nosotros, nuestra experiencia de trabajo en el área, nuestra experticia y nuestra forma de trabajo. Entonces, es importante el tema del terapeuta. Más sumado que a la formación. Se espera obviamente hoy en día que un terapeuta tenga una formación en psicoterapia, ¿no? Ya lo hizo hace tiempo el Colegio de Psicólogos, la importancia de la formación psicoterapéutica, un elemento clave. Y más aún, ¿no? Pensar que terapias han demostrado eficacia en el ámbito de las adicciones. Ese punto es clave. Y bueno, lo que nos une a todo terapeuta de cualquier modelo psicológico es cómo uno construye una relación terapéutica. Ese elemento es algo común. Lo habla el conductismo, el contextualismo, el psicoanálisis, el humanismo, posiblemente es el modelo que mejor lo trabaja y otros modelos más, que implica que la técnica, la intervención está en un contexto de una relación terapéutica. Entonces, ya se de se pensaba, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿El enfoque terapéutico, la tecnología de intervención o la relación terapéutica? Entonces, son elementos claves a tomar en cuenta cuando voy a hacer terapia. En este caso, a una persona que viene por una conducta adictiva. Y bueno, entonces fomento el ambiente y las condiciones de trabajo a nivel terapéutico. Uso un buen método de trabajo, manejar entrevista, que es clave, psicopatología, lenguaje verbal y no verbal. Y bueno, en adicciones es clave plantear objetivos. Y eso vamos a hablar un momento. ¿Cuáles son los objetivos clásicos que yo planteo en la terapia? ¿Cómo lo voy a analizar y cómo lo voy a trabajar con el paciente? Es un elemento importante a considerar. Y bueno, aquí obviamente cada colega tendrá la disposición y la elección de elegir la teoría psicológica que más le genera afinidad, que mejor conoce y que mejor aplica en el trabajo práctico de atención. Entonces, ahí vamos a ver de repente ahora escuelas terapéuticas que han dado mucha información en el ámbito que funcionan para un usuario con una conducta adictiva. Entonces, ya hace unas décadas se planteaba esto, ¿no? Intervenciones terapéuticas basadas en evidencia. ¿Qué implica esto? Unir la práctica clínica y la investigación científica para poner esto en revisión. Demostración científica. Demostrar bajo un método científico que la terapia funciona. Ustedes seguro recuerdan el estudio clásico de Einstein, ¿cierto? La eficacia de la psicoterapia, 1958. Imaginen ustedes, y se hablaba de esto, de la importancia de que funciona. Entonces, hoy en día, en esta era de la tecnología y la investigación, se cuenta con esto, la mejor evidencia posible o disponible para adicciones. Nosotros, los terapeutas, ¿qué enfoque terapéutico y qué manejo de casos puede darse? Entonces, no basta solamente de repente ahora la formación terapéutica, ¿no? El cartón, el título, la formación académica, no también la experiencia clínica. Un terapeuta, pues, no sé, que ha trabajado 20 años, se espera que tenga habilidades formadas en esa práctica diaria en comparación a un alumno que se está empezando, ¿cierto? Y bueno, toda terapia en guía y manual, ¿no? Americano, anglosajón, etcétera, que requiere aquí en el proceso peruano una adaptación, tomar en cuenta el contexto nacional, la adaptación a la variable cultura a la idiosincrasia del paciente. Entonces, es importante cómo adecuamos la terapia al perfil, a la cosmovisión del paciente en ese contexto. Entonces, estos elementos podrían promover una mejor pericia clínica de un terapeuta para que pueda encontrar la manera profesional de dar un mejor abordaje en el campo de las adicciones. Ahí está la meta. Entonces, podemos acá hacer una revisión teórica, ¿no? Y obviamente yo puedo decir, bueno, ¿qué me dice la investigación científica? ¿Qué me reporta? Pues hoy en día hablamos mucho de investigación y hay acá mucha difusión. Entonces, yo puedo aquí a partir de estudios de tipo opinión de expertos,
nivel bajo. Esto es caso único, nivel más menos. Pero si yo hice un metaanálisis, un ser clínico autorizado, encuentro investigaciones que han demostrado una alta calidad en su revisión con un bajo sesgo. Entonces, hoy en día se promueve esto, poner a prueba las terapias a partir de un método científico para encontrar la respuesta clásica. ¿Qué terapia o terapias se recomienda en el ámbito de las conductas adictivas a nivel teórico y luego en su aplicación per se? Entonces, este cuadro, miren ustedes, es un estudio bibliométrico, últimas 5 décadas, que nos planteaba esto, ¿no? Las tendencias actuales en psicoterapia. Entonces, vemos ahí, miren ustedes, una lista de terapias que son difundidas a ámbito mundial a partir del número de artículos publicados. Entonces, yo puedo pensar, claro, la terapia cognitiva conductual tiene difusión, investigación, publicación, una terapia, repito, muy difundida. El psicoanálisis, la terapia familiar sistémica, la terapia conductual, el modelo cognitivo. Entonces, yo encuentro enfoques terapéuticos que sí, pues, ¿no? Me están demostrando que han funcionado en las últimas décadas. Y esto posiblemente sea un punto de partida para que un terapeuta, cuando termina la universidad, ¿no? Tiene el título y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Busco una formación en psicoterapia. ¿Dónde? Universidad, instituto, centro, etcétera. Oferta-demanda y ver para los pacientes. Yo quiero atender qué terapia es recomendada y que vaya a fin con mi enfoque teórico y mi manejo práctico de caso. Entonces es importante el enfoque terapéutico en ese camino. Entonces, ¿qué sugerimos aquí? Más allá de hablar con un experto, que pues, es importante, busquemos evidencia. Y APA tiene hoy en día mucha publicación para encontrar esto, eficacia y efectividad en psicoterapia. Entonces, la división 12 de la Sociedad de Psicología Clínica, miren ustedes, genera publicaciones periódicas, donde nos demuestra a nivel de estudios mundiales las terapias más recomendadas para cada tipo de trastorno. Vea la imagen al lado derecho. Una lista de tratamientos. Consumo de alcohol, ansiedad, depresión, en fin. Entonces yo puedo pensar que terapias, perdón, han demostrado que funcionan en el ámbito de las adicciones. Punto de partida. Entonces yo a usted lo invito a que pueda investigar, a que pueda revisar a partir de estudios básicos que me digan, este modo terapéutico funciona o tiene demostración de eficacia en el ámbito de las adicciones. Así que por aquí está un poco el enlace, chicos, y miren así algo muy breve. A ver. Por ejemplo, aquí, enlace que está, me parece, ahí en el documento que luego se va a compartir. Y usted puede revisar. ¿Se entiende? Ver ahí un poco los enfoques que nos plantea APA, pero también ustedes drogas, alcohol, ansiedad y ver las terapias, repito, que a nivel mundial funcionan. Entonces, es la forma de trabajar, ¿de acuerdo? Partir de la investigación para ver qué terapias, repito, en adicciones tienen una mejor eficacia y son recomendadas. Ahora, algo importante, pues, ¿no? No existe la panacea, es decir, no hay una terapia que sea 100% eficaz para todo el mundo, eso no existe. Las terapias son una aproximación teórica y empírica, ¿no? Pero no hay terapia para todos los pacientes. Así que fórmese, capacítese y aplique la terapia en función a su formación profesional. Muy bien. Ahora, vamos a encontrar mucha publicación que nos plantea lo siguiente, bueno, ¿qué dice la literatura internacional? Y aquí hay que revisar muchas fuentes, ¿no? OMS, por ejemplo, y el NIDA, que acá figura, el famoso Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, que nos dice aquí algunos principios básicos para hacer terapia. Por ejemplo, dice, para tratar a una persona que tiene una adicción, hay que recordar una base biopsicosocial, una enfermedad. Punto 2. No existe
y no hay un solo tratamiento para un paciente que sea apropiado. Es decir, yo puedo pensar terapia individual, familiar, grupal, desintoxicación, clínica de día, clínica de noche, comunidad terapéutica, en fin. Entonces hay que ver qué intervención es apropiada. ¿Qué enfoque teórico? ¿Le aplico un modelo conductual, sistémico, humanista, contextual? ¿Qué modelo? Dice punto 3. La intervención debe estar fácilmente disponible, accesible. En el contexto peruano, esto quizás es un tema pendiente, ¿no? La disponibilidad de atención, ¿no? El acceso. Hoy en día hay una mejora en el sector público respecto al tema de drogas, pero hay mucho, mucho que hacer. Hay mucha demanda y hoy en día falta mejorar la atención de los usuarios que vienen a consulta por una adicción. Mucha gente no puede hacer una consulta privada, un sector público, y obviamente eso genera un desafío mucho más complejo. Bueno, punto 4 dice, tratamiento efectivo abarca múltiples áreas, múltiples necesidades del usuario. Entonces, mucho cuidado con solamente hablar de drogas. Yo he sabido eso mucho en los alumnos o internos de psicología, ¿no? Que entre comillas, repito, drogalizan la terapia. Toda la terapia es drogas. Y eso es un caso de error. Si bien es cierto, hay que trabajar una adicción, sí tiene áreas, tiene elementos o aspectos psicológicos que hay que trabajar de forma más completa. Así que es importante hacer la delimitación y ver el cómo se va a abordar este tipo de casos. Y bueno, no hay terapia inmediata, es un proceso, ¿no? Por ejemplo, APA te dice plantear una media de 8 sesiones, 12 sesiones, hasta más. Entonces, no hay una terapia de una semana, pues, ¿no? De un día. Eso no es algo muy factible. Entonces, es importante plantear eso al paciente y que entienda el encuadre de lo que va a ser un trabajo psicoterapéutico. Punto importante a considerar. Tomamos un punto de tiempo, perdón, vamos a avanzarlo. Miren, aquí también había unas pautas importantes para los y las adolescentes. ¿Qué implica esto? Población diferenciada. Entonces, hoy en día se habla mucho de lo que es intervención diferenciada, usuarios en este caso menores de edad, adolescentes o las usuarias, enfoque de género. Entonces, las intervenciones toman en cuenta las características del paciente. Ese punto es claro. Entonces, con los adolescentes hay que también buscar un trabajo diferenciado. Por ejemplo, familia. Por ejemplo, el aspecto educativo. Dice aquí, ¿no? Los adolescentes pueden beneficiarse de la intervención, incluso si no hay una adicción. Consejería, detección temprana, o un tipo de trabajo clínico que sea eficaz. Entonces, esto va a ámbito clínico, comunitario y terapéutico, según sea el caso. En esto creo yo también que hay aportes importantes de parte de Vida o de Cedro, por ahí. Seguro trabajo todavía hay mucho que mejorar, pero hay acciones que van apareciendo en busca de una mejor atención a los usuarios. Entonces, planteamos algunos objetivos de psicoterapia. Quizás el punto clave es pensar en la hermosa sobriedad, ¿no? Abstinencia es la meta principal para muchos terapeutas, ¿no? Deseo que el paciente no consuma, no haga esa conducta. El cese del comportamiento adictivo. Y aquí te dice, planteemos objetivos de trabajo. Abstinencia, sobriedad y o reducción del daño, que es un modelo más de corte europeo, ¿no? En otro contexto en el cual quizás no hay tanto elemento de pensar en la abstinencia, sino más que nada en disminuir las consecuencias negativas del consumo o la adicción para que el paciente lleve una mejor calidad de vida. Pero eso que implica que haya un sistema que justamente garantice esta acción. Ese punto es clave. Y bueno, aquí en el Perú más que nada trabajamos con el primer modelo, ¿cierto? Aquí más en el otro peruano somos más de trabajar sobre abstinencia, eso es muy cierto. Ahora, puntos claves en la terapia para que uno lo pueda considerar. El reto
de un terapeuta de hacer adherencia terapéutica con el paciente. Es decir, que contigo el paciente inicie, continúe y termine la terapia. Entonces tú te preguntas, ¿qué puedo hacer yo a nivel de adherencia para que este consultante que viene conmigo a la consulta un día a la semana, 1 hora, asista y no abandone? Adherencia. Claro, una cosa es trabajar en un modelo residencial, ¿no? En una comunidad terapéutica, el chico está ahí y te espera. Pero estar en el mundo, entre comillas, urbano, el chico está de manera ambulatoria, reto mayor, ¿no? ¿Qué herramienta, estrategia uso para que este paciente vuelva? Luego, un punto clave, ¿no? Dado que la adicción es un tema crónico, se sugiere considerar siempre un plan, un programa en prevención de recaídas. Es clave, porque supongo aquí que el chico tenga un seguimiento, un mantenimiento y disminuir el nivel de riesgo ante una caída que puede pasar. Y finalmente, si yo hago terapia, claro, el consumo cesa, la adicción para, pero el tema de fondo es trabajar a la persona. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Hay un cambio a favorecer hacia un nuevo estilo de vida. Entonces, eso implica, ¿no? Metodología quizás a nivel psicológica, social, comunitaria, para que el paciente lleve una vida que sea incompatible con una adicción. Ir a algo mucho más filosófico, mucho más profundo, en busca de un cambio más adecuado. Muy bien. Esto vamos un poco, chicos, a pasarlo por tema de tiempo. Y ven aquí, vemos ya algunas propuestas de terapias psicológicas que mencionan lo siguiente, ¿no? Intervenciones recomendadas. Por ejemplo, vemos aquí en esta cuadra, ¿no? Dice, se adecua a trabajar intervención breve. Hay pacientes que bajo un modelo clínico, una intervención breve puede ser muy eficaz, ¿cierto? Según perfiles. Dice, trabajemos técnicas de base cognitivo-conductual, porque este modelo ha dado mucha investigación. Muchos terapeutas se han formado bajo el modelo de la terapia cognitivo-conductual. Dice, hay que trabajar habilidades sociales, prevención de recaídas, ya de hecho que en ese momento. Entonces, habrá que pensar qué intervención requiere el paciente tomando en cuenta las fases. Una fase de inicio o una fase de deshabituación, que son dos tipos, ¿no? Deshabituación física, desintoxicación y deshabituación psicológica. Entonces es importante eso, porque un paciente con consumo activo obviamente genera un reto mucho mayor. Fase 3, fase de mantenimiento y finalmente el seguimiento, que es importante, ¿no? Ver la forma de que el paciente continúe de forma periódica un cierto monitoreo para que el cambio se consolide y se pueda generalizar, que es un punto clave en la terapia. ¿Qué acciones pongo en práctica para que estos pacientes, repito, puedan mejorar? Reto importante en la clínica. Y hacia esa línea hay que dirigirnos. Muy bien. Entonces, vea por aquí. Investigaciones que hoy en día se practican en el ámbito de las adicciones. Entonces, encontramos aportes. Miren, este es un reporte interesante, ¿cierto? De la Sociedad Psicológica Australiana, que figura, miren ustedes, en este estudio de revisión sistemática, terapias hoy en día trabajadas en adicciones. Miren por ahí. Decimos, terapia cognitivo-conductual. Ahí está, ¿no? CBT. Terapia interpersonal. Modelo contextual, ¿no? Que ha sido una gran revolución en las últimas dos décadas, yo diría, ¿cierto? Está la clásica terapia, relación y compromiso, ACT, DBT, con el formato DBT-SUD, terapia conductual dialéctica, SUD, para justamente el tema de drogas. Intervenciones familiares. Entonces, el modelo familiar es un punto clave. Algunos plantean que la adicción, cierto, es una expresión de una familia enferma, una familia que ha tenido una afectación importante a nivel de dinámica o de funcionamiento.
terapia psicodinámica. Mindfulness, dice ahí, basadas en prevención de recaídas. Entonces, encontramos en la clínica hoy en día enfoques terapéuticos. Implican una formación, una revisión teórica y ver las técnicas que nos plantea en abordaje de pacientes. Ese punto es clave. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí vamos un poco a ver ya algunos enfoques terapéuticos que tienen evidencia y podrían aplicarse al paciente. Entonces, aquí, más investigación. 20, ¿qué dicen bien ustedes? ¿En qué? En juego patológico. Así como vemos un tema de adicciones, hay también hoy en día evidencia para tipos de adicciones. En este caso, el juego ha generado, creo yo, un boom. No sé cómo les pasó a ustedes, a mí últimamente me llegan muchos pacientes por juego. Entonces, miren ustedes lo que acá se propone en el tema del juego patológico. Dice, ¿no? Terapia, por ejemplo, de base cognitiva, de base conductual, TCC, la clásica entrevista motivacional, ¿no? De Miller y Rodney, por ejemplo. Pero la terapia es un elemento. También se puede aplicar, repito, otras intervenciones. El tema es ver un poco el planteamiento y pensar qué acciones se pueden dar en ese contexto. Entonces, ¿hay publicaciones? Por supuesto. Hay que revisar, hay que conocer y ver la forma de una aplicación mucho más eficiente en ese contexto. Entonces, podemos encontrar hoy en día centros, organismos que justamente hacen esto, hacen buenas prácticas de la atención en adicciones. Entonces, yo acá he puesto algunos enlaces que usted pueda revisar y decir, bueno, me quiero formar, me quiero capacitar, quiero revisar las intervenciones que hoy en día se aplican a nivel mundial y que demuestran una cierta eficacia. Ahí están, ¿no? Río, está la Red Europea de Reducción de Daños, está la Federación de Instituciones Europeas de Bruselas, en fin, hay hoy en día mucha evidencia. Entonces, yo que puedo encontrar de repente las terapias que se aplican y hacemos una búsqueda más exhaustiva, encontraría guías y manuales que se han elaborado, que son prácticamente fruto de una buena validación. Entonces, ¿esto qué se aplica? Las intervenciones que funcionan y que son hoy en día resultado de práctica clínica muy importante. Aquí también tenemos fuentes, SANSA, miren ustedes, la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias, por ejemplo. Aquí también muy buena publicación. Está en NAIDA, página en idioma español, socio drogal alcohol, por ejemplo. Justo revisaba la página siempre de manera periódica y ahí han sacado un nuevo documento para terapias conductuales. Si alguien que esté interesado en las terapias, perdón, comportamentales, hay una publicación reciente que vale la pena revisar, que ya sería motivo de otra clase, perdón, de otra conferencia. Entonces, implica esto, ¿no? Encontrar información clásica basada en evidencia que me demuestre que las terapias tienen un buen funcionamiento. Y bueno, aquí, un recuento básico de algunas terapias a tomar en cuenta. Miren, cada terapia sería motivo de hacer una sesión completa, pero acá he puesto también un pantallazo de algunas terapias que usted puede ir revisando. Todo terapeuta en adicciones ha escuchado seguro y practica, ¿no? La famosa entrevista motivacional, Miller y Rodney, ¿no? Un modelo ya que tiene décadas de funcionamiento. Estos dos psicólogos noruegos que hicieron toda una metodología para fomentar la motivación al cambio. Método muy trabajado. Incluso decimos, ¿no? Este modelo con base humanista, base TCC, ¿cierto? Implica esto, ¿no? El manejo de la famosa ambivalencia del cambio en el paciente. La clásica TDC, ¿no? Una historia de psicoterapia de base conductual y de base cognitiva. Implica toda una formación. Aquí sí hay mucha publicación, ¿no? Muchos colegas que ya quizás tienen una experiencia en el campo importante, hay mucha información en el modelo clásico de la terapia conductual. En el Perú bastante. Ha habido escuelas, maestros, muchos formadores que han generado esto, ¿no? Que los colegas quizás 30, 40, 50 años hay mucha información en este modelo. Muy bien, dice acá también, ¿cierto? Trabajar las contingencias, ¿cierto? Prevención de recaídas. ¿Quién no recuerda el clásico modelo de Marlan y Gordon o de Marlan y Donovan, que explicaba justamente el modelo de la prevención de recaídas? Igual, con base
en la clásica TC. Entonces decimos, ¿no? Intervención terapéutica, psicoterapia y un plan de prevención de recaídas, que sea específico al paciente cuando esté en una etapa previa a la alta clínica. Trabajar el craving, señales de recaída y técnicas al respecto. Esto hoy en día, por ejemplo, ha mejorado mucho con el aporte del famoso mindfulness, ¿no? Mindfulness y prevención de recaídas, porque es una herramienta clásica muy utilizada que se ha completado muy bien, repito, con el aporte de mindfulness. Entonces, encontramos literatura que demuestra un resultado importante y Y podría ser escrito va motivo por... de práctica profesional. Muy recomendado. Más intervenciones. Dice aquí, intervenciones breves. A veces el paciente requiere una psicoterapia intensiva, pero quizás en otro perfil, una intervención breve, focalizada, sería una posibilidad de atención. Y bueno, como aporte extra, yo acá diría, toda intervención hoy en día incluye de manera casi recomendada, por no decir obligatoria, a la familia. Así que pensar la forma de que la familia y o la pareja sea parte de la intervención. Terapia familiar, unifamiliar, multifamiliar, ven la forma que la familia sea parte de la intervención. Porque quizás nosotros, al paciente, lo tenemos a la semana 1 hora, pero la familia es esa fuente de personas que están con él, una interacción. Entonces, sí puede trabajar la familia para quizás combatir la codependencia o la coadicción, o ver que haya un mejor manejo de las contingencias del caso en el paciente. Entonces, ¿qué aplica esto? Intervenciones en adicciones que van más allá del paciente. Dinámica familiar, dinámica de pareja y el funcionamiento en cada caso según su necesidad. Bien. Entonces, este modelo clásico de TDC, yo decía, sí, bueno, aquí hay mucha evidencia y mucha investigación. Muchos terapeutas en adicciones que tienen esto ya décadas trabajando, manejan mucho este modelo, ¿no? Técnicas de base conductual, de base cognitiva, que aplica todo un procedimiento técnico que hoy en día se ha demostrado mucho trabajo en el contexto peruano. Y muchos psicólogos que trabajan en adicciones en el Perú hoy en día tienen esta formación. Es quizás una de las más aplicadas. El contexto, la formación, es una posibilidad importante. También la universidad hoy en día ha fomentado mucho esto, así que es una variante importante, una escuela de terapia en este caso, pero un enfoque terapéutico que puede ser muy bien recomendado. Pero no es el único. Aquí está. Hay evidencia, hay estructura en el modelo, centrada, ¿no? El presente. Vamos a trabajar sobre la conducta problema. Quiero modificar pensamientos, emociones y conductas. Herramientas. Técnicas de base cognitiva, ¿cierto? Trabajar el famoso análisis funcional de la conducta. Entonces, ¿qué implica esto? Aplicar este modelo en pacientes a partir de mucha investigación. Entonces, una formación en psicoterapia implicaría esto, el conocimiento de la técnica o la tecnología de base TDC para aplicarla. Y esto, repito, hoy en día ha mejorado. Hay una corriente también de actualización llamada terapia cognitivo-conductual basada en procesos, que está por acá. Miren ustedes. Entonces, esto es una propuesta importante que implica quizás no tanto pensar en el diagnóstico, sino más que nada en cómo esa conducta problema, cierto, de intervención clínica, implica trabajar este diagnóstico. Dice aquí, hay que revisar, hay que identificar los procesos psicológicos involucrados. Entonces, aquí hay muchos acercamientos entre el modelo clásico de TDC y los modelos contextuales, ¿no? Una cierta relación, cierto puente, cierta conexión. Yo me pregunto, ¿para qué el paciente consume, ¿no? ¿Cuál es la función del consumo en la vida del paciente? Un trabajo más de corte individual. El clásico modelo llamado ideográfico, ¿no? Paciente N1, caso único. La intervención personalizada. La técnica adaptada al paciente. Dice aquí, voy a trabajar ese cambio de mecanismos de mantenimiento. Claro,
¿Qué conductas del paciente que están reforzando o mantienen, en este caso, la adicción? Y bueno, y ponerme acá, dice acá el tema de la recuperación integral del paciente. Ahora, hoy en día hay mucha difusión de los modelos contextuales. Entonces, las famosas terapias contextuales han entrado en mucha difusión, en mucha publicación. Entonces, hay un boom cierto en este modelo. Y este modelo también trae terapias, perdón, trae tecnología conductual, contextual, enfocado a las adicciones. Entonces, ¿qué ve este modelo? Dice, quizás el problema no es el síntoma, sino es la relación de la persona con la conducta adictiva. Entonces, usa mucha base conductual de corte contextual, la interacción sujeto-ambiente y esa función que cumple la conducta. Entonces, palabras como flexibilidad psicológica, aceptación, valores, son muy usadas en este modelo contextual. Dicen, ¿no? Vamos a revisar este modelo. La exploración de la función del consumo. ¿Para qué consume el paciente? ¿Cuál es la función del consumo a nivel paciente? Hay que trabajar esos elementos de aceptación, valores, en fin. Mucho modelo de corte contextual como es AC y DBT. Entonces, ¿qué implica esto? Nueva tecnología y nueva perspectiva para la comprensión de una adicción. Así que es importante esta mirada mucho más amplia de ver una perspectiva conductual contextual para el paciente. Dice aquí, herramientas para el manejo de crédito, por ejemplo. La famosa edición experiencial, ¿no? Esa costumbre del paciente de hacer mucha conducta de escape, de evitación. El consumo ocupa una función. Entonces, en este caso, buscamos sacar herramientas para trabajar y eliminar, disminuir, en este caso, la evitación experiencial. El pensamiento, ¿no? Pasar de una quizás modificación, una estructuración hacia una difusión cognitiva, hacia un manejo diferente del paciente a nivel de pensamiento. Esto implica un giro contextual en la terapia, buscando, repito, lo que al paciente le hará mucho mejor. Entonces, este modelo da herramientas importantes actuales para aplicar con el paciente. Bien, así que hay que revisarlo. Eso implica obviamente una formación, ¿no? Una capacitación muy contextual. No solamente basta con leer un libro, pues no hay que un poco entrar a la formación clínica, a la parte práctica, a la parte teórica, para aplicar el modelo contextual. Aquí hay mucho aporte de la DBT y de ACT, repito, en el modelo contextual, porque se plantea lo siguiente, que el consumo, repito, la adicción cumple una función. Entonces hay formas diferentes que este modelo te plantea de trabajar el abordaje de ese malestar. Es un punto clave. Dice, ¿no? Solo bebiendo puedo olvidar de mis problemas. Entonces hay que ver de repente que el consumo buena función y en ese contexto hay que plantear una nueva perspectiva contextual. Gran tarea a trabajar. Entonces, para acabar, miren aquí. Motivo de revisión, de explicación en cada modelo. Entonces, hay mucha literatura que te plantea esto, ¿no? Trabajemos ACT, de función cognitiva, Exaflex, la matriz, en fin, herramientas de ACT hoy día muy trabajadas. Entonces, hay aquí ya mucha literatura y mucha investigación. Me refiere que este modelo funciona y ha demostrado, repito, eficacia. También, mindfulness, ¿cierto? Y prevención de recaídas, muy bien aplicado. Y DBT, sobre todo DBT sub, muy bien trabajado. Entonces, son, repito, terapias que han venido para aportar y hoy día hay mucha investigación. Así que es importante esta revisión para encontrar efectos de mejora a los pacientes, pensando, aplico modelo conductual o contenido conductual o contextual, otro modelo, humanista, sistémico, en fin, hoy en día hay terapias que dan mucha evidencia. En mi formación personal, yo más que nada soy bajo el enfoque conductual, puedo sacar más de modelo conductual, pero entiendo también que hay modelos de mucha eficacia, como es, repito,
terapias que hoy en día están a disposición de los pacientes. Bueno, yo me quedo hasta aquí por un tema de tiempo. Tengo una agenda un poquito ya apretada, así que esto lo fue solamente para su revisión. Si hay una consulta de parte de ustedes, yo encantado. Aquí les comparto un poco un video, se les quiere un poco el tema de profundizar, de las terapias contextuales y la psicoterapia. Es una entrevista justamente en las secciones a trabajar y bueno, soy parte también de los profesores de San Marcos y de Católica. Estamos ahí en Católica una maestría y bueno, siempre a disposición de ustedes, alguna pregunta, duda en el tema de las secciones, trabajando para buscar aportar, ¿no? Ideas, quizás un poco de actividades académicas siempre en esa difusión de la ciencia psicológica. Así que de parte mío, gracias. Si hay una pregunta para ustedes, encantado de responderla. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. También si alguien desea realizar alguna pregunta, puede hacerlo levantando la mano o por el chat. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta, así que no sé si podría dejar de compartir la pantalla, por favor, para tomar una fotito final. Ahora sí, los que deseen prender su cámara o puedan acompañarnos con alguna reacción para la fotito final, por favor. Mientras voy poniendo la cámara y está listo. 3, 2, 1. Sonrían. Listo. Muchísimas gracias a usted, psicólogo magíster Cristian Solano, por la ponencia. Bastante interesante, de igual manera a todos los presentes. Eso sería todo por el workshop del día de hoy. Muchas gracias y buenas noches. Recording stop.